En julio de 1936, cuando los primeros cañonazos desgarraron el silencio de los cuarteles españoles, nadie pensaba en blindados. España no tenía tradición de guerra acorazada. España tenía infantería, caballería, artillería de montaña y una larguísima costumbre de matarse a pie. Pero la guerra moderna no esperó a que España se pusiera al día. La guerra moderna llegó rodando, con sus cadenas de acero golpeando el asfalto de Madrid, con sus torretas girando despacio bajo el sol de Castilla, con el olor a gasóleo y a metal caliente que muy pronto se confundiría con el olor de la pólvora y el de los muertos. Lo que nadie pudo prever es que aquellos tanques, llegados de Moscú y de Berlín y de Roma, como piezas de un tablero de ajedrez geopolítico, terminarían quedándose. Cuando la guerra civil acabó, en abril de 1939, los carros de combate supervivientes no tenían a dónde ir. Sus patrocinadores los habían enviado como herramientas de una guerra que ya era historia. Pero el acero no desaparece solo. El acero permanece. Y así comenzó una historia extraña, casi absurda, que duró casi 2 décadas más. La historia de los tanques que España nunca debió tener, en una paz que nunca terminó de llegar. ¿Qué fue de ellos? ¿Qué hizo Franco con aquella mezcla imposible de blindados soviéticos capturados, carros alemanes prestados e italianos olvidados? ¿Cuánto tiempo aguantaron antes de que el mundo los declarase obsoletos? Y cuando por fin cayeron, ¿dónde fueron a morir? Esta es la historia del material blindado español entre 1939 y 1953. La historia de una armada de hierro que sobrevivió a una guerra civil, resistió un embargo internacional, desfiló ante dictadores y generales y terminó sus días como chatarra o como pieza de museo. Una historia que España apenas recuerda y que el metal guardó en silencio durante décadas. Para entender lo que quedó, hay que entender primero lo que llegó. La Guerra Civil Española fue, entre otras muchas cosas, el primer laboratorio de la guerra acorazada moderna. Ningún país europeo había combatido con tanques en condiciones reales desde la Gran Guerra. Y la Gran Guerra había dejado lecciones contradictorias. Los carros de combate eran lentos, mecánicamente poco fiables, vulnerables a la artillería. Muchos estrategas europeos los miraban con escepticismo. España cambió eso. No porque los tanques resultasen decisivos, sino porque resultaron reveladores. En los combates de los alrededores de Madrid, en los choques en Seseña y en Brunete, en las batallas del Ebro y del Levante, los blindados de ambos bandos actuaron con resultados que los observadores militares de media Europa anotaron con atención. Allí estaban, disparando y ardiendo, y avanzando y retrocediendo, bajo condiciones reales de combate, los mismos modelos que pronto aparecerían en Polonia, en Francia, en el norte de África. El bando republicano recibió de la Unión Soviética sus primeros T-26. Estos carros eran, para los estándares de 1936, armas relativamente modernas. Pesaban poco más de 10 toneladas, montaban un cañón de 45 milímetros, capaz de perforar el blindaje de cualquier carro que se les enfrentase en España, y disponían de una velocidad de marcha que los hacía útiles para la maniobra. La Unión Soviética los envió junto a instructores, mecánicos y pilotos, en lo que fue una de las primeras grandes operaciones de ayuda militar soviética en el extranjero. El bando nacional recibió los Panzer Pimora de Alemania, enviados por Hitler a través de la Legión Cóndor. El Panzer Pinourmin era un carro ligero, armado solo con ametralladoras, pensado originalmente como vehículo de entrenamiento.
Cuando se encontró con los T-26 republicanos, la inferioridad fue evidente. El cañón republicano podía atravesar el blindaje del Panzer Primo a distancias considerables, mientras que las ametralladoras alemanas eran incapaces de dañar al carro soviético. Fue una lección que los alemanes anotaron y que aceleraron la producción de carros con cañón en Alemania. Italia aportó los CB-33 y CB-35, los llamados tanquetes o carros de combate ligeros. Eran vehículos pequeños, manejados por 2 hombres, armados con ametralladoras, concebidos para el apoyo de infantería en terrenos difíciles. En Etiopía habían resultado eficaces contra un enemigo sin artillería antitanque. En España se demostraron vulnerables incluso a las armas portátiles más pesadas, y su protección era tan exigua que cualquier proyectil de calibre relevante los ponía fuera de combate. Cuando las tropas nacionales avanzaban y capturaban material republicano, lo habitual era incorporarlo al propio inventario. La lógica era sencilla. Un T-26 capturado era un T-26 que ya no disparaba contra ti y que podía disparar a tu favor. Los mecánicos nacionales aprendieron a mantener motores soviéticos con manuales traducidos a toda prisa, con piezas de recambio que llegaban tarde o no llegaban, con el ingenio como herramienta principal. Hubo unidades blindadas nacionales que operaron durante meses con carros de procedencias distintas, pintados con la misma insignia, disparando distintas municiones, necesitando distintas herramientas para cualquier reparación. Esta mezcla, que en términos militares se denomina heterogeneidad de material, era una pesadilla logística. Cada modelo de carro exigía un tipo diferente de repuesto. El motor del T-26 no tenía nada en común con el del Panzer Pimia. Los engrasadores del CB-33 italiano no servían para el blindado soviético. Cuando una pieza se rompía, los mecánicos buscaban primero en los almacenes, luego en los carros averiados, luego en su propia imaginación. La improvisación, esa constante española, se convirtió en la columna vertebral del mantenimiento blindado. Al terminar la guerra, el ejército del aire y el ejército de tierra de la España de Franco quedaron con un inventario de blindados que era, en términos técnicos, una colección de arqueología militar viva. Los T-26 capturados, en número que las fuentes varían pero que rondaba varias decenas de unidades operativas, eran el elemento más moderno. Los Panzer Piru alemanes, de los que la Legión Cóndor había dejado un lote al finalizar su misión en España, eran ya en 1939 vehículos que incluso Alemania consideraba superados. Los CB-33 y CB-35 italianos completaban el panorama. Carros pequeños, con una protección que las balas de fusil podían casi atravesar si disparaban a corta distancia, pero eran lo que había. Y Franco, que sabía perfectamente que España salía de una guerra devastadora, con la economía destruida, con el tejido industrial deshecho, con la red ferroviaria en ruinas y la población empobrecida, no tenía la opción de comprar material nuevo. Así que ordenó que aquello que funcionase siguiera funcionando y que aquello que pudiese repararse fuese reparado. El metal de la Guerra Civil Español entró, casi sin solución de continuidad, en la paz. La Segunda Guerra Mundial estalló en septiembre de 1939, apenas 5 meses después del fin de la Guerra Civil Española. Para los oficiales del Ejército de Tierra español, la contemplación de lo que ocurría en Polonia fue un ejercicio de melancolía profesional. Los Panzer II, los Panzer XIII, los Panzer IV alemanes, que aplastaban la resistencia polaca en días,
eran vehículos de otra época, comparados con lo que España tenía en sus cuadras blindadas. En cuestión de semanas, el mundo de la guerra acorazada había dado un salto que los carros españoles no habían dado. España se declaró no beligerante. Franco maniobró con su acostumbrada cautela entre las potencias del Eje y los aliados, ofreciendo poco y pidiendo mucho, enviando la División Azul al frente del Este como voluntarios, pero sin comprometer formalmente a España en la guerra. Durante los años que duró el conflicto, la cuestión de los blindados quedó en segundo plano. Los ejércitos europeos se destruían y reconstruían con materiales cada vez más pesados, cada vez más potentes, cada vez más sofisticados. España observaba desde la orilla, con su colección de chatarra mejorable, sin capacidad para ponerse al día. Lo que sí hizo España durante la Segunda Guerra Mundial fue intentar mantener en servicio lo que tenía. Las fábricas de armamento española, en proceso lento de reconstrucción, no podían producir carros de combate, pero podían reparar, y repararon. Los T-26 capturados fueron sometidos a revisiones, sus motores de gasolina reemplazados o reconstruidos cuando fue posible, sus cañones mantenidos con las municiones que habían quedado en los almacenes al terminar la guerra civil. Hubo talleres militares que desarrollaron soluciones propias, adaptaciones locales, pequeñas innovaciones de supervivencia que no tenían nada de marcial y mucho de artesanía desesperada. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, en 1945, el abismo entre los blindados españoles y los del resto de Europa era inconmensurable. El T-34 soviético, el Sherman norteamericano, el Churchill británico, los nuevos Panzer y Tiger alemanes, destruidos pero documentados, toda esa maquinaria de guerra había redefinido lo que un carro de combate debía ser. España seguía con sus T-26 de antes de la Guerra Civil, sus Panzer I sin cañón, sus tanquetes italianos que un antitanque de posguerra podría haber detenido con facilidad. El metal que había sobrevivido a una guerra civil entró en el periodo más extraño de su existencia, la obsolescencia total en tiempo de paz. El aislamiento internacional que cayó sobre España tras 1945 no fue una sorpresa, pero sí una condena. La ONU votó en 1946 la retirada de embajadores de Madrid y el bloqueo diplomático de la España franquista. Los antiguos aliados que habían derrotado al fascismo europeo no podían tolerar la existencia pacífica de un régimen que había nacido con el apoyo de Hitler y Mussolini, aunque ese régimen hubiera tenido la prudencia de no entrar formalmente en la guerra. El resultado fue un aislamiento que afectó a todos los sectores de la economía española, pero que fue especialmente cruel con el ejército. Un ejército necesita material. Un ejército necesita repuestos, combustible, munición, tecnología. Y en 1946 y 1947 y 1948, España no podía comprar prácticamente nada a nadie. Los países que fabricaban armamento moderno estaban alineados con una u otra de las grandes potencias emergentes, y ninguna de las dos tenía interés en armar a Franco. La Unión Soviética era el enemigo ideológico natural. Los Estados Unidos estaban construyendo su sistema de alianzas en Europa occidental, y España, con su régimen fascista, no encajaba en ese sistema, al menos por el momento. Los carros que quedaban en los parques blindados españoles envejecían sin solución. Las piezas de recambio para los T-26 soviéticos habían dejado de existir como artículo de comercio legal. Las que quedaban en los almacenes españoles se agotaban lentamente, reparación tras reparación, hasta que algunas piezas comenzaron a fabricarse localmente
con medios rudimentarios. Hubo talleres en los que un mecánico talentoso construía a mano la pieza que el carro necesitaba, con metal de otra procedencia, con dimensiones aproximadas, con el resultado práctico de que el carro funcionaba, aunque no como cuando salió de fábrica. Esta era la realidad de la Armada Blindada Española en los años del hambre. Metal que funcionaba a fuerza de voluntad, voluntad que suplía lo que el presupuesto no podía comprar. Los desfiles militares de la época muestran esa realidad con una elocuencia involuntaria. En las imágenes de archivo, los T-26 con insignias nacionales, pintados con los colores del ejército franquista, ruedan por las calles de Madrid o de Zaragoza, con una dignidad que el tiempo vuelve trágica. Son carros que ya son piezas de museo cuando desfilan. Son máquinas que los ejércitos que las diseñaron han abandonado hace años. Son reliquias que marchan como si fueran el presente, cuando son el pasado. Pero el metal, aunque viejo, seguía siendo metal. Y el ejército de tierra español encontró para sus blindados una función que no era exactamente la guerra, pero que tampoco era exactamente la paz: las maniobras. Durante los años del aislamiento, el ejército español realizó ejercicios militares con cierta regularidad, no porque esperase un conflicto armado inminente. Nadie iba a invadir España en los años 40, ni Franco lo temía seriamente, sino porque un ejército que no entrena se convierte en una burocracia con uniformes. Las maniobras de aquellos años son documentos fascinantes de lo que el ejército español era y de lo que no podía ser. Los informes internos, algunos de los cuales están hoy en los archivos militares españoles, describen ejercicios en los que los carros de combate disponibles se dividían en bandos para simular enfrentamientos. Los T-26 hacían de blindados modernos en una simulación en la que todos sabían que eran anacronismos. Los Panzerprumo, sin cañón, completaban la imagen de una fuerza acorazada que existía más en el papel que en la realidad operativa. Los oficiales que redactaban los informes lo sabían. En la prosa formal de los documentos militares de la época hay, a veces, un subtexto de resignación que no puede ocultarse del todo. Se describe el comportamiento del material con ecuanimidad profesional, pero hay frases que delatan la conciencia del problema, referencias a la necesidad de mejorar la dotación, a las limitaciones inherentes al material disponible, a la conveniencia de actualizar el parque blindado en cuanto las circunstancias lo permitan. Las circunstancias, por el momento, no lo permitían. Los desfiles, sin embargo, continuaban. La España franquista era una república de ceremonias y el desfile militar era una de sus liturgias más apreciadas. El día de la victoria, el 1 de abril, se celebraba con paradas militares en las que los blindados disponibles desfilaban ante las autoridades con toda la dignidad que podían reunir. Los mecánicos trabajaban días antes para asegurarse de que los carros llegarían al punto de inicio y recorrerían el trayecto sin averiarse. A veces lo conseguían, a veces no. Hay testimonios de veteranos que recuerdan carros que se averiaron durante los desfiles, que tuvieron que ser remolcados discretamente fuera de la vista del público, que exigieron reparaciones de urgencia en la vía pública antes de poder continuar. El metal envejecido hacía lo que podía, y lo que podía era, cada año que pasaba, un poco menos. El giro llegó de donde menos se esperaba, o quizás de donde era inevitable que llegase, dada la lógica de la Guerra Fría. En 1950, la Guerra de Corea
cambió las prioridades estratégicas de los Estados Unidos de una manera que afectó a España de forma directa. El conflicto coreano demostró que la confrontación entre el bloque occidental y el bloque soviético podía volverse caliente en cualquier momento y en cualquier lugar. Los norteamericanos comenzaron a ver el mapa europeo con nuevos ojos, y en ese mapa España era una pieza que no podían ignorar indefinidamente. La península ibérica tenía una posición estratégica que ningún planificador militar podía desestimar. Controlaba el acceso al Mediterráneo desde el Atlántico. Ofrecía posiciones para bases aéreas que podían alcanzar el norte de África y el sur de Europa. Y tenía un gobierno que, por mucho que repugnase ideológicamente a los demócratas occidentales, era ferozmente anticomunista. En el contexto de la Guerra Fría, el anticomunismo era una credencial que abría puertas. Las negociaciones entre España y los Estados Unidos avanzaron a lo largo de 1951 y 1952. Franco negoció con paciencia y con conciencia de su posición. España tenía algo que los norteamericanos querían, y los norteamericanos tenían algo que España necesitaba. El resultado fue el Pacto de Madrid de septiembre de 1953, un acuerdo bilateral por el que España cedía derechos de instalación de bases militares norteamericanas en su territorio a cambio de ayuda económica y, crucialmente, ayuda militar. Para el parque blindado español, el Pacto de Madrid fue una sentencia de muerte, no inmediata, no brutal, sino lenta y ordenada, como corresponde a una sentencia que ya todo el mundo esperaba. Los Estados Unidos comenzaron a transferir a España equipamiento militar moderno, y entre ese equipamiento moderno estaban los M-47 Patton, carros de combate de una generación completamente diferente a cualquier cosa que el ejército español hubiese operado nunca. El M-47 era un carro de la Segunda Guerra Mundial evolucionado, modernizado con la experiencia del conflicto coreano. Pesaba casi 50 toneladas, montaba un cañón de 90 milímetros, disponía de un motor de gasolina de 600 caballos, tenía blindaje, alcance y potencia de fuego que hacían que los T-26 soviéticos de los años 30 pareciesen juguetes comparados. Para los oficiales del ejército español que vieron por primera vez los Patton en ejercicios, la comparación debió de ser escalofriante. La llegada de los M-47 Patton no significó la desaparición inmediata del material antiguo. Los ejércitos no funcionan así. No se desecha el material viejo el día que llega el nuevo. Hay procesos de entrega, de redistribución, de reentrenamiento. Los mecánicos que sabían cómo funcionaba un T-26 no sabían necesariamente cómo funcionaba un Patton, y formar a mecánicos capaces lleva tiempo. Los conductores que conocían los hábitos del viejo material blindado necesitaban familiarizarse con máquinas de un orden de complejidad diferente. Así que durante un tiempo convivieron. Los viejos T-26, los Panzer I, los CB-33 italianos, siguieron apareciendo en los inventarios del ejército español junto a los primeros Patton. En algunos regimientos, la coexistencia fue literal. El nuevo material en los hangares principales, el viejo material en hangares secundarios, esperando un destino que tardaba en concretarse. Hay imágenes de la época en que los dos mundos aparecen en el mismo encuadre: el acero de los años 30 y el acero de los años 50, separados por 2 décadas de historia que habían redefinido completamente lo que era un carro de combate. El proceso de retirada del material antiguo fue gradual. Algunos carros que aún funcionaban correctamente fueron enviados a unidades de segunda línea
a academias militares, a centros de instrucción donde podían seguir siendo útiles como herramientas de enseñanza, aunque ya no tuviesen valor de combate, en los campos de instrucción de Zaragoza, de Salamanca, de El Goloso en Madrid. Los viejos blindados tuvieron una última vida como material de prácticas, como objetos sobre los que los futuros mecánicos y conductores podían aprender los fundamentos de su oficio antes de pasar al material moderno. Otros, los que estaban en peor estado, comenzaron el camino hacia los parques de desguace. El metal que había durado 20 años de guerra y posguerra, que había sobrevivido a 2 guerras y a un embargo internacional, que había desfilado y maniobrado y esperado en hangares durante décadas, terminó finalmente siendo cortado en pedazos y fundido. El acero que volvía a ser acero, sin historia, sin memoria, sin la carga de todo lo que había cargado. No hay registro exacto de cuántos se destruyeron. Los archivos militares de la época no siempre son completos en este tipo de contabilidad. El desguace no es una operación que genere documentación entusiasta. Simplemente ocurre, y cuando ha ocurrido, lo que quedaba ya no existe para ser contado. Pero no todos desaparecieron. Algunos tuvieron el destino improbable de los objetos que se salvan cuando lo que les rodea desaparece. La supervivencia por insignificancia, por olvido, por el hecho de que nadie se molestó en destruirlos, porque nadie se acordó de que estaban allí. El Museo del Ejército, instalado primero en el Alcázar de Toledo y posteriormente en otras dependencias, preservó algunos ejemplares. La Academia de Caballería de Valladolid guardó material que con el tiempo se convirtió en patrimonio histórico. El Museo de Carros de Combate de El Goloso, en Madrid, que comenzó a organizarse de forma sistemática décadas después, recogió los supervivientes que pudieron localizarse y rescatarse. La historia de esos rescates es en sí misma una pequeña epopeya burocrática. Algunos carros aparecieron en rincones de cuarteles que llevaban décadas sin que nadie les prestase atención. Aparecieron en patios traseros, en cobertizos, cubiertos por maleza o por décadas de polvo, con piezas faltantes que habían sido desmontadas para reparar otros carros o simplemente para aprovechar el metal. Había que determinar qué era qué, porque la documentación original, en muchos casos, no existía o se había perdido o había sido trasladada a algún archivo que nadie sabía localizar con certeza. Los restauradores y los historiadores militares que trabajaron con ese material encontraron carros que eran, literalmente, mezclas de distintos vehículos. Un T-26 con piezas de otro T-26, con componentes que quizás no habían sido originalmente suyos, con modificaciones realizadas en talleres militares españoles durante los años del aislamiento que no tenían paralelo en ningún manual técnico soviético. El proceso de restauración exigió investigación, correspondencia con historiadores de otros países, búsqueda en archivos de la Unión Soviética y de Alemania y de Italia para reconstruir qué era exactamente lo que se tenía delante. El resultado fue que España conserva hoy algunos de los pocos T-26 existentes en el mundo. El carro que llegó como arma soviética, que combatió bajo la bandera de la República, que fue capturado y repintado con los colores nacionales, que sobrevivió 20 años de deterioro gradual en los hangares franquistas, terminó siendo patrimonio histórico en los museos del ejército, que lo heredó de sus captores. El metal guarda todas las historias a la vez, sin distinguir entre ellas, sin preferir una bandera sobre otra.
Hay algo profundamente español en esta historia del metal que sobrevive. España tiene una relación peculiar con sus ruinas. No las destruye del todo, pero tampoco las cuida del todo. Las deja existir en ese estado intermedio que es el abandono activo, la presencia sin mantenimiento, la memoria sin voluntad de memoria. Los tanques de la guerra civil siguieron ese patrón exacto. Demasiado útiles para destruirlos mientras funcionaban, demasiado viejos para presumir de ellos, demasiado pesados para simplemente ignorarlos del todo. Lo que resulta de ese proceso, visto con la distancia de décadas, es una historia sobre el tiempo y el metal, y lo que ambos hacen con los objetos de la guerra. Los tanques llegaron a España como instrumentos de ideologías que se odiaban. Llegaron con la bandera soviética y con la esvástica y con el fascio italiano. Lucharon en la guerra civil, sobrevivieron a ella, fueron repintados y reasignados, sirvieron en la paz, envejecieron, quedaron obsoletos. Algunos fueron destruidos, algunos sobrevivieron, y los que sobrevivieron están hoy en museos, están detrás de cordones de terciopelo o de vallas de metal. Los visitan escolares y turistas que a veces ni saben exactamente qué están mirando. Están quietos para siempre, ya sin gasolina, ya sin tripulantes, ya sin la posibilidad de moverse. El metal que una vez estuvo caliente bajo el sol de Castilla está ahora en la temperatura controlada de un museo, etiquetado, fotografiado, descrito en paneles explicativos que intentan en pocas palabras resumir décadas de historia que no admiten resumen. Pero hay algo en esos carros que los paneles no pueden explicar. Hay algo en el metal desgastado, en los remaches que alguien apretó hace 90 años en una fábrica de Leningrado o de Berlín, en las marcas de uso que el tiempo no ha borrado del todo, que habla de una manera que las palabras no pueden reproducir del todo fielmente. Habla del acero como testigo. Habla de lo que el metal vio y de lo que el metal aguantó y de lo que el metal recuerda, aunque nadie le pregunte. La próxima vez que visites el Goloso, detente delante de uno de esos carros. No leas el panel todavía. Mira primero el metal. Mira las soldaduras, las placas de blindaje, la torreta que giró bajo un cielo español hace décadas, y piensa en todo lo que ese metal cargó antes de llegar allí. La historia de España tiene muchas capas. Una de ellas es de acero, y en este canal seguimos desenterrando esas capas. Si quieres saber qué pasó con las tropas que combatieron en la División Azul y regresaron al frío de un país que ya no era el que recordaban, el próximo video te espera. No te vayas todavía. Escenas.